Buen día, el día de hoy presentaremos el tema sobre los aspectos éticos de la histerectomía con fines de higiene menstrual en niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, la cual va a constar de dos partes. En una primera parte se hablará de los aspectos legales y el contexto de la histerectomía con fines de higiene menstrual, y en una segunda parte pues se realizarán toda la parte, el abordaje ético. En relación al tema de discapacidad, pues es un tema multidisciplinario, multidimensional, es muy amplio y es una realidad que cada país se enfrenta. Como bien sabemos, la Organización Mundial de la Salud pues clasifica las discapacidades como una dificultad para desempeñar funciones en áreas muy específicas, pero que también le agrega un grado de esa dificultad y también todas las esferas que se abarcan, desde los factores ambientales hasta los personales. De tal forma que si nosotros evaluamos, pues la discapacidad sí somete a una sobrecarga a cualquier sistema de salud y sobre todo pues al núcleo familiar. Tan solo en el Informe Mundial de la Discapacidad observamos que en la carga mundial de morbilidad correspondiente a la evaluación de 2004, pues observamos que aquellos países que corresponden a América y África y el Mediterráneo, pues tienen más o menos una frecuencia de discapacidad de cualquier grado, de cualquier área, pero específicamente moderada y grave, que va entre el 1 al 4%. Y observamos que precisamente el rubro de las mujeres, donde inicia la etapa puberal en la adolescencia, pues representa una frecuencia de 1%. Específicamente en México, pues se publicó en 2014 pues, el informe sobre la discapacidad. Y aquí, como observamos en este mapa, donde se colorean las entidades federativas de acuerdo al porcentaje de la población estimada con algún grado de discapacidad, observamos que los azules, que son más oscuros, pues se sitúan en la parte del sur y suroeste del país, donde corresponden precisamente a áreas donde el poder adquisitivo es más bajo y son las regiones más pobres, ¿no? Y finalmente, pues en este apartado, en la otra gráfica donde está la distribución de grupos de edad por quinquenios, pues observamos que todavía estamos todavía en 2014, la pirámide de la población todavía estaba ancha en la parte de abajo, y esto precisamente se mantiene cuando se analiza la porción de la discapacidad. Esta aumenta en las etapas más tardías, pero hay un porcentaje considerable en la etapa que a nosotros nos interesa, que es entre los 10 años y los 25 años. Como sabemos, pues específicamente en las mujeres, que en la etapa pediátrica pues se presentan oportunidades y situaciones muy particulares para que se desarrolle el brote puberal en la adolescencia, y una de ellas es principalmente la menarca y la menstruación. A estas obedecen pues a todo el ciclo hormonal, y uno pensaría que esta situación puede ser distinta en las mujeres con discapacidad intelectual. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es si la menstruación como tal, en el contexto de una mujer con discapacidad intelectual en grado moderado o severo, pues representa una enfermedad. Y para poder nosotros concluir o hacernos una idea, pues dividimos los siguientes aspectos. Uno es pensar si los síntomas de la menstruación en este tipo de mujeres es diferente, o si existen enfermedades o condiciones asociadas que hagan que la menstruación se considere una enfermedad. La otra es que si el abordaje de la menstruación es distinto o más difícil en este grupo específico de mujeres, y qué alternativas existen para el tratamiento en este contexto. Entonces, muchos de los juicios del abordaje que vamos a ver en el aspecto de argumentación se basa precisamente en esta revisión sistemática que se publicó en 2018, en el cual participamos, para que evalúa precisamente la histerectomía con fines de higiene menstrual en
mujeres con discapacidad intelectual y específicamente en los estándares considerados como éticos en países como en vías de desarrollo. Entonces, para esto, esta revisión sistemática se basó pues en la declaración de PRISMA, que es precisamente para cómo reportar una revisión sistemática y un metaanálisis, y nos hicimos preguntas que ya mencioné previamente. Se buscaron en estos índices los artículos asociados a las palabras clave, y finalmente incluimos pues estudios cualitativos, específicamente cuantitativos, que nos pudieran contestar nuestras preguntas, y de ahí se realizó la revisión. Entonces, la principal pregunta que nos hacemos es ¿cómo se comporta la menstruación de una mujer con discapacidad intelectual en cualquiera de sus grados? Uno, y es de dominio, probablemente si preguntamos a un médico de primer nivel nos responda a que primer y segundo nivel que sí se enfrentan con problemas a la hora de problemas menstruales, y uno pensaría que por el hecho de la condición de la discapacidad, cualquiera que haya sido la etiología, pues es un agregante, ¿no? Sin embargo, considerando que la etiología de la discapacidad intelectual específicamente pues obedece a estas órdenes que son sindrómicas, es decir, cuando existe alguna alteración o una malformación estructural tanto del sistema nervioso central como de los órganos sexuales, que representa un porcentaje mínimo, o sea, menos del 10%. Existe otro que es el mayor, que es la no sindrómica, es decir, todas estas entidades de epilepsia, enfermedades asociadas a problemas pues de cada una de las especialidades que pueden condicionar durante su evolución algún tipo de discapacidad intelectual, y esas representan el 70%, y un mínimo porcentaje son aquellas que son adquiridas. Entonces, cuando nosotros evaluamos o cuando se evalúan las publicaciones de acuerdo a estas tres variables, que son si son fértiles, o si tienen problemas de fertilidad, problemas de tener alteraciones de ciclos anormales o que condicionen dolor, o de ciclos, ciclos normales se refiere a que son regulares, y anormales nos referimos específicamente a si durante el proceso de la menstruación se presentan algunas complicaciones, ¿no? Entonces, al relacionarlo de acuerdo con estas cuatro variedades que son sindrómica, no sindrómica, adquirida, y en mujeres sanas, observamos que el comportamiento sí se dispara en la no sindrómica. Habrá un porcentaje que es el mayor, en el cual las malformaciones le impiden pues, que puedan menstruar, pero si observamos el comportamiento de las barras en el resto de las entidades, pues no es muy distinto. Por lo tanto, el primer concepto es que las mujeres con discapacidad intelectual no sindrómica, lo más probable es que sus ciclos sean muy parecidos y su forma de presentar la menstruación sea muy parecida pues al de una mujer que no tiene discapacidad intelectual. Entonces, ¿cuál realmente es el problema de menstruar? Y esto va en relación a la higiene menstrual, debido a que dependiendo de la intensidad o del grado de la discapacidad intelectual, pues se subroga a otra persona pues precisamente la limpieza. Y entonces esta atención subrogada pues puede en el contexto social pues generar situaciones de infecciones si no se hace adecuadamente, mal olor, incomodidad tanto para el cuidador como para la misma adolescente, o incluso pues situaciones de vergüenza, ¿no? Existen muchos artículos donde hay testimonios de cómo suceden estas percepciones cuando una mujer menstrua, una mujer con discapacidad intelectual, algunas como estas que están precisamente en la revisión sistemática, y que cuando se les pregunta a esas, en algunos en general, si podemos agrupar, se puede paralizar por completo la dinámica familiar durante ese periodo. Otras mamás refieren que les consume mucho tiempo estar realizando las actividades pues el aseo, consumen más dinero, dependen de ellas en distintos grados, tienen muchas dificultades para socializar, o todavía mucho más durante el periodo de la menstruación,
y que también hay familias que incluso los cuidadores no pueden asistir al trabajo cuando están en ese periodo. Entonces, sí existe un problema que se presenta al interior de las familias. ¿Qué se le puede ofrecer cuando, a este tipo de mujeres cuando no pueden ellas asearse o que lo hacen con dificultad? Bueno, hay varios modelos. Uno de ellos es precisamente la educación, y hay ejemplos con muñecas, terapia conductual, ejercicios repetidos, que ahí en la revisión se muestran 3 que son los que cumplieron los criterios. Y entonces la situación aquí es que cuando se comparan, en la barra roja está la discapacidad leve y moderada, y en la azul está la grave. Entonces observamos que hay un punto durante el tiempo, que está en el eje de las X, donde la curva de aprendizaje es muy buena, y en donde también las mujeres adquieren los conocimientos y lo pueden hacer de forma correcta, pero esta tiene un límite, es decir, se puede olvidar. Y entonces, a la larga, eso representa en que se vuelvan a caer pues en un vicio de mal aseo, porque se olvida, ¿no? Se tiene que estar, la condición de esto es que se tiene que repetir para reforzar el aprendizaje. Otra que es probablemente la que más se ofrece, pues es la terapia hormonal, la cual sabemos que es eficaz hasta el 98%, cualquiera de sus variedades, ya sea por implantes, ya sea por terapia con anticonceptivos, terapia hormonal en sí en general. Tiene una eficacia del 98% y es segura, y observamos que precisamente en todas las variedades que ahí se presentan, pues tienen buenas tasas de respuesta para que la mujer deje de menstruar. Y la situación aquí es que sí condiciona un riesgo en las revisiones sistemáticas para que en el futuro, aparte de si tiene factores de riesgo cardiovasculares, pues pueda presentar eventos cardiovasculares como infarto, como tromboembolia o trombosis venosas profundas. Y uno de los, igual que en la terapia conductual, uno de los grandes problemas es que a la larga en las clínicas donde se reporta la evidencia se abandona la intervención, es decir, si los cuidadores no garantizan que se esté tomando el fármaco, pues puede ser que tengan una tasa de respuesta baja, pero por abandono. Otra, ya son estrategias más invasivas, como la ablación endometrial, en la cual pues tiene una eficacia buena del 97%. La desventaja es que puede generar dolor y molestias locales, y sobre todo que garantiza que haya o que cese la menstruación durante un periodo, pero puede volver a presentarse, ¿no? Porque finalmente pues es una utilización del endometrio, y entonces el problema aquí sería pues que se tienen que hacer reintervenciones. Y finalmente el tema o la estrategia a la cual nosotros queremos poner el punto, que es la histerectomía. La histerectomía por sí misma, pues es, si hablamos con fines de que no menstruen, pues es la que tiene una efectividad del 100%, ¿no? Porque prácticamente se garantiza que no vaya a menstruar en el futuro. Y si nosotros observamos, dependiendo de la técnica con la que se haga, en el caso de las adolescentes se realiza por laparoscópica y se extrae vía vaginal, pues las complicaciones inmediatas que están reportadas pues son muy bajas, y incluso la satisfacción en el postquirúrgico inmediata también del paciente es buena, porque no es tan dolorosa, por así decirlo, si se maneja de forma adecuada. Pero aquí hay un hueco porque como inicialmente se practicaron en mujeres adultas, pues no sabemos, si no hay estudios de seguimiento, cómo le vayan en el futuro. O sea, no podemos nosotros decir después de periodos largos de haberse realizado si hay alguna complicación posterior. Pero de que es eficaz, lo es, y de que es segura, es segura. Pero realmente esto nos lleva a evaluar si hacer una histerectomía con fines de higiene menstrual es realmente pues, la opción que se deba la decisión se debe tomar pues, en conjunto con los papás y el médico, o si se debe de argumentar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos debemos de hacer es si realmente el problema es la higiene menstrual, porque
puede que resulta que es la punta del iceberg. Detrás de eso o debajo de eso existen muchas otras preocupaciones de los cuidadores, entre ellos pues que estas mujeres, como se subroga el cuidado, muchas las mamás tienen que trabajar y lo dejan a cargo, o también ellas pueden decir que existen conductas que a veces son hipersexuales y que les da miedo enviarlas a la escuela. Hay miedo, mucho miedo de abuso sexual. Igual también el miedo de que esa mujer o esa adolescente pues ya es fértil, ¿no? Y pueda quedar embarazada. Entonces realmente debemos de preguntarnos si la higiene menstrual es el problema o todo el contexto que es abajo, y por lo tanto decidir si pesan más los otros, si la mejor forma es realizando una histerectomía. Entonces, evaluando las determinantes sociales para este aspecto, bueno, lo primero que nos preguntamos, ¿dónde están estas niñas o estas adolescentes con discapacidad intelectual? En este mismo reporte del INEGI de la discapacidad en México hasta 2014, encontramos que la distribución del grupo de 15 a 19 años, existe una menor probabilidad de quedar embarazadas, ¿no? Eso es lo que nos dice esta gráfica. Pero también, ¿dónde se encuentran? Un gran porcentaje de estas se encuentran en casa, en el domicilio. Y ¿cuál es la mayor causa o las mayores áreas donde hay discapacidad? A diferencia de la clasificación que habitualmente se utiliza, el INEGI incluyó otras variables y otro tipo de clasificaciones, por lo cual ha sido difícil incluirnos pues, en otros estudios, porque lo divide en áreas, por ejemplo, para discapacidad para ver, caminar, escuchar, mover, aprender, hablar. Lo que nos importa específicamente son aquellas en las que se tendrá que subrogar, por ejemplo, para moverse, para aprender, para comunicarse, ¿no? Lo cual vemos que de la frecuencia está entre el 20% de las discapacidades reportadas en el país, ¿no? Y entonces, otra determinante social es qué recursos de acceso a la salud tienen estas mujeres, ¿no? Entonces, si observamos, existe casi un tercio de la población con discapacidad intelectual se atienden en hospitales de primer nivel de Secretaría de Salud y del IMSS, pero en el IMSS un porcentaje es IMSS Oportunidades, que no es el régimen ordinario, por así decirlo, y que también el acceso a niveles de segundo y tercero es limitado o restringido. Existe una proporción que no es despechable, que es de 14% que se atienden en un consultorio privado, y los menores son aquellos que se observan en las últimas partes, ¿no? Finalmente menos del 2% no se tiene en ningún lugar, pero si nosotros observamos este gráfico, pues la mayor parte de estos problemas se recomendarían o se darían la información pues en el primer nivel de atención. Otra determinante social es cómo está la familia en México, ¿no? Sabemos que en México, en la encuesta intercensal 2015, pues existen 28.4 millones de familias. De aquí lo que es importante también resaltar es que existe un porcentaje considerable de que esas familias son amplias, es decir, no nada más es papá y mamá, sino que hay terceras personas, las cuales, en dado caso de que la adolescente viva en un seno familiar así, pues se tendrá que incluir en la dinámica a este tipo de personas. Y el miedo en general pues es si tienen más riesgo de presentar algún tipo de agresión, tanto sexual como física como verbal. Y entonces si observamos lo que publica la Organización Panamericana de la Salud, cuando se divide la discapacidad leve, moderada y se separa de la grave, observamos que realmente de 8 a 9 de cada 10 niñas o de cada 10 adolescentes presentarán agresión en alguna parte de cualquiera de estas variedades de su vida. Por lo tanto, la exposición es real, y un gran porcentaje de esos, o un gran riesgo, es que se presenten por familiares directos y en hogares disfuncionales, y que el agresor sea una persona conocida, ¿no? Entonces, esas son situaciones que obviamente le preocupa a los padres, ¿no? ¿Y qué hace la sociedad para ayudar, o en qué aporta?
Si nosotros evaluamos el Directorio Nacional de Asociaciones que están registradas en el censo para personas con discapacidad, se registraron 988 en 2015. Algunas de ellas de carácter de sociedad civil o asociación civil. Y lo que queremos transmitir es que los servicios que ofrecen son prácticamente pues, de información, rehabilitación, educación, orientación psicológica, que son en horarios restringidos. Menos del 2% de esas sociedades tienen dominio de poder hospitalizar a una niña, y entonces realmente pues son, aquí el carácter que tienen es mucho de preventivo. Cuando se analizó específicamente que si en estas asociaciones había ginecólogos o pediatras con formación en ginecopediatría, no encontramos ninguno, ¿no? O no está registrado ninguno. Y si dividimos estas frecuencias en las zonas geográficas del país de acuerdo a la adquisición económica, pues observamos que también en las zonas más pobres es donde menos hay de estos grupos, ¿no? Entonces, de forma social también está limitado lo que se les pueda garantizar. Y entonces, ¿qué le espera a estas mujeres? Es decir, una mujer con discapacidad intelectual que tenga un problema de higiene menstrual o un problema asociado al área ginecológica, pues ¿cuál será la ruta, no? Si es un paciente derechohabiente, ya sea del ISSSTE o del IMSS, pues por el tipo de abordaje podrá llegar a un tercer nivel, si se refiere. El paciente que no es derechohabiente, que está en Secretaría de Salud, algunos podrán accesar a los institutos nacionales de salud o a los hospitales de alta especialidad, pero en ese inter habrá muchas pérdidas, por lo tanto, no todos se les puede garantizar el acceso a la atención de tercer nivel. Y estas histerectomías se realizan en hospitales de tercer nivel, ¿no? Entonces, si fuera evaluar si la práctica se puede difundir, pues tampoco, porque no todos tienen la misma oportunidad de llegar a ella, ¿no? Finalmente, en el marco legal, ¿qué es lo que está estipulado? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, prácticamente la ONU y la UNESCO tienen garantizan que los derechos, ¿no? Pero ya observando sociedades que como la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, bueno, aquí sí, ellos que son expertos, que son ginecólogos, sí, en la evaluación de sus documentos, sí resulta que mencionan que es inapropiada la conducta por parte de médicos tratantes realizar de primera entidad un procedimiento de esterilización definitiva, ¿no? Esto estamos hablando de esterilización. Y la Convención para eliminar toda forma de discriminación sí refiere en estos artículos que la esterilización forzada es una violación a la dignidad humana. En México, ¿qué pasa? Bueno, que existen dos leyes, que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que prácticamente pues, su dominio es de educación, de que garantizar que puedan acceder a la atención, pero no hay actores ni tampoco instituciones en la cual se establezca una ruta para que esto se pueda dar. Por lo tanto, en el marco legal en México, pues la toma de decisiones prácticamente la realiza el médico y los familiares, médico tratante. Entonces, un aspecto que es válido hacerse la pregunta es si en otros países existe esta realidad. Bueno, esta ya se hizo y hay países como Canadá, como Reino Unido, como en Australia, donde ellos ya está regulado que la decisión no la puede tomar ni el familiar ni el médico, sino que se tiene que ir a una corte donde se justifican los hechos para que se tome esa decisión en virtud de justificaciones que se van a hablar en la siguiente ponencia. Y tan así que aún regulando esta situación se presentan como en este artículo donde se revisaron úteros, son a nivel nacional y sí tienen un registro en el periodo de mujeres en esta etapa, y encontraron porcentajes que no son que se deban de tomar a la ligera, donde el útero estaba sano, ¿no? Entonces, aún así se realiza esta práctica
aun cuando se regula, ¿no? Entonces, bien, buenas tardes. Continuando con este tema, lo que acaba de presentar el doctor Horacio Márquez es la parte visible de la realidad actual que es un reflejo de lo que en la literatura se conoce como la crisis del mundo moderno, en la cual se identifican tres grandes divisiones. Una de ellas es la que corresponde al humano y su relación con el hábitat, con los consecuentes cambios en la forma de vida. Otra de las grandes divisiones es la parte social. Viendo las estadísticas de Coneval, podemos ver cómo ellos reportan que en México 44% de sus habitantes viven en situación de pobreza y el 8% vive en situación de pobreza extrema. Pero no solamente es el problema del escaso ingreso económico, sino también esto conlleva rezago educativo, conlleva problemas de acceso a los servicios básicos de vivienda, que ya lo cual ya les presentó evidencia el doctor Márquez. Conlleva también problemas de acceso a alimentación, a servicios de salud. Otra de las grandes divisiones es la del humano como individuo racional, autoconsciente, que se interesa por las acciones o las razones de sus propios actos. Entonces, yendo más allá de esto, encontramos una parte que no es visible, en la cual hay estructuras y hay modelos mentales. Estructuras me refiero como las políticas, como las guías que les acaba de presentar el doctor, como la forma de gobierno de las instituciones, y modelos mentales que corresponden a las ideas, intereses, creencias, expectaciones que tiene cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Entonces, si nosotros omitimos esta parte no visible, obviamente vamos a estar predispuestos a repetir una y otra vez las mismas conductas o las mismas acciones. Entonces, mi plática va a enfocarse ahora en esa parte que no es visible. Y al respecto, podemos ver que en relación a la ética de la histerectomía con fines de higiene menstrual, vemos que existe todavía un fuerte debate. Hay quienes dicen que debe de hacerse la histerectomía en este tipo de niños o de adolescentes, porque la menstruación, como ya lo acaban de ver en la plática anterior, afecta el bienestar no solo de la niña, sino también la dinámica familiar. Hay evidencia en la que se ve que en las familias donde hay alguien con discapacidad, son familias generalmente uniparentales y donde la madre generalmente es la responsable de esas niñas. Entonces, otro de los que están a favor clama porque existe una gran ansiedad en los padres por los problemas de conducta que presentan sus hijas durante el periodo menstrual o perimenstrual y el riesgo de que haya embarazos no deseados. Si a esto le agregamos que en países como México hay carencia de programas educativos, no hay espacios que atiendan la higiene menstrual, pues obviamente es obvio pensar que la histerectomía actualmente con nula morbilidad quirúrgica pueda ser la ideal para manejar la higiene menstrual. Además, hay quienes dicen que la mujer con discapacidad intelectual no es competente para la toma de decisiones, no es competente para manejar sus bienes, mucho menos lo va a hacer para la crianza de sus hijos. Entonces la colocan en un estatus moral más bajo.
Sin embargo, hay quienes están en contra de estos reclamos y dicen que si se aprueba una política de salud donde se realice la histerectomía no terapéutica o con fines de higiene menstrual en estas niñas, incluyendo las que tienen discapacidad intelectual grave o severa, se podría abrir la pendiente resbaladiza. Y entonces le damos el derecho a otros que puedan decidir cuándo realizar o no la histerectomía, incluso aquellos que no tienen discapacidad intelectual, pero que representan una carga para la familia y para la sociedad. Hay otros que dicen, no hagamos la histerectomía en este tipo de niñas o de adolescentes porque los derechos de ellas no pueden ser sustituidos por los derechos de los padres. Y también están quienes dicen que hay que armonizar los derechos de estas niñas o adolescentes con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos se resaltan dos criterios. Uno de ellos es el de la capacidad para la toma de decisiones informada, y el otro es el criterio del mejor interés, cuando esa capacidad para la toma de decisiones informada no existe en estas personas, estas mujeres, o es dudosa. Entonces se recurre al criterio del mejor interés, y ahorita vamos a ver a qué se refiere. En relación al ejercicio de la autonomía, tenemos que actualmente el ejercicio de la autodeterminación se puede concebir como un derecho, ¿sí? Como algo, o sea, se reduce a algo que puede ser simplemente concedido, cuando en realidad el respeto, hablar de respeto a la autonomía significa ayudar a la mujer con discapacidad intelectual o a los padres y cuidadores a realizar una selección lo más razonada posible. De no ser así, pues sería ingenuo pensar que estamos hablando de respeto a la autonomía. Entonces, además, hay que considerar un punto muy importante aquí, de que aún en los que nos consideramos competentes, hay situaciones en las que se puede enturbiar el entendimiento, situaciones emocionales intensas, ya sean positivas o negativas, que puede disminuir esa capacidad de decisión. Otro punto importante aquí, hablando de respeto a la autonomía, es el cómo se les va a presentar la información ya sea a la mujer con discapacidad intelectual o ya sea a los padres o cuidadores. ¿Cómo se les va a presentar? Es decir, ¿se van a enfatizar las ganancias y oportunidades o se van a enfatizar las pérdidas y reducción de oportunidades? Dependiendo de cómo se presente cada uno, a qué se le dé mayor importancia, es cómo va a influir en el tipo de selección o en el tipo de elección a realizar. O sea, ¿qué alternativa vamos a preferir? Aún presentándoles un riesgo que tenga la misma probabilidad, que tenga la misma magnitud, ese mismo riesgo, si se lo presentan en términos de ganancias y oportunidades, obviamente va a ser un tipo de elección. ¿Me explico? O sea, si lo van a presentar en que la mortalidad de la histerectomía es escasa, de que va a dejar de ser una carga la higiene menstrual, obviamente van a aceptar. Muy diferente que esa misma probabilidad de muerte y mortalidad se presente en términos de pérdidas y reducción de oportunidades, obviamente puede ser que no la aceptaran. Entonces eso es también un punto importante de cómo pueden influir en la toma de decisiones en relación a realizar o no la histerectomía. Ahora, tenemos otro criterio que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que cuando esa capacidad para decidir no es existente o cuando está en duda, bueno, otro criterio que nos ayuda a tomar decisiones va a ser el criterio del mejor interés. Aquí el problema es que también hay un debate en cuanto a la interpretación y aplicación de este criterio del mejor interés. Todo el mundo habla de ello, pero en realidad muchos dicen, el criterio del mejor interés viene siendo una
una regla que debe de obedecerse, punto. Pero la ética no se limita a obedecer reglas o normas, la ética va más allá. Y entonces hay otros que dicen que no, que el criterio del mejor interés no es una regla absoluta, sino es simplemente una guía general. ¿Por qué? Porque existe en un ser humano una gran cantidad de intereses. Los intereses propios de ese individuo, los intereses de la familia a la que pertenece, los intereses del grupo con los que tiene algún tipo de obligación, los intereses de la comunidad o de la sociedad a la que pertenece. ¿A cuál le damos más peso? El modelo individualista dice, no, hay que darle más peso al individuo, en este caso a la mujer con discapacidad intelectual. Riesgo-beneficio, y no nos importa la familia, no nos importa la sociedad, nada. Es en este caso la mujer con discapacidad intelectual. Cuando hay otros que dicen, no, es también la familia, porque dependiendo del bienestar de la familia, es también cómo va a ser el bienestar de la mujer con discapacidad intelectual. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cómo ponderamos? ¿A quién le damos realmente mayor peso? ¿A qué intereses le damos mayor peso? Entonces, yo puedo decir que la aplicación del criterio general sí realmente es una guía, no es una regla absoluta, y como todo en ética, tiene que analizarse el caso en particular, las circunstancias en particular a cada uno de los casos. No es que haya algo malo con el criterio del mejor interés, pero no tampoco hay necesariamente algo bueno. Insisto, en ética, la aplicación de reglas, normas, tienen que ser de manera crítica, mediante un proceso de intelección que vamos a ver más adelante. Entonces, otro punto importante es el beneficio. La beneficencia es la meta de la medicina, de la práctica clínica, y en este contexto el beneficio lo refieren en relación a que la histerectomía va a producir una mejora en la calidad de vida, no solamente de la mujer con discapacidad, sino también de la familia a la que pertenece. ¿Por qué? Porque elimina el sangrado de forma permanente. Sin embargo, hay que recordar que la beneficencia, que es la meta que les digo de la medicina y de la práctica clínica, se ve limitada, tiene límites, y esos límites se los imponen los otros tres criterios, que son la no maleficencia, el respeto a la autonomía y la justicia. En cuanto a la justicia, esta en ética clínica y básicamente en este contexto tiene que ver con la distribución equitativa de oportunidades. Esto es, tiene que ver más con lo que es la justicia distributiva, con la justicia basada en derechos y con la justicia legal. ¿Por qué? Porque todas estas teorías tienen que ver con la distribución equitativa de oportunidades. Entonces, realizar o no realizar la histerectomía en este grupo de mujeres. Para esto tenemos que tomar en cuenta que en el proceso de toma de decisiones, para que realmente un juicio sea ético, este filósofo Lonergan dice que debemos incluir en esa toma de decisiones una atención consciente de los hechos. Esto quiere decir que debemos escuchar todas las voces de los involucrados, debemos ser imparciales, aunque no vayan alineadas a lo que uno considera como correcto. Debemos estar abiertos, debemos ser imparciales, o sea, tener atención consciente de los hechos. También Lonergan dice que esos hechos hay que entenderlos de manera inteligente. No basta con nada más observarlos, sino también se necesita entenderlos de manera inteligente y de forma racional enjuiciar si lo que se ha entendido correctamente. Entonces, una vez que tenemos identificada cuál es la acción correcta, uno también debe ser responsable de ser congruente y actuar conforme
a lo que hemos identificado como acción correcta. Quiero terminar mencionando que la histerectomía con fines de higiene menstrual, aunque presente actualmente prácticamente nula mortalidad quirúrgica y en el posoperatorio inmediato, no podemos considerarla como eso que nos va a ayudar a aliviar las carencias sociales dadas por la pobreza. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, esto incidiría negativamente en el logro de la meta de la salud pública, que es la creación y la promoción de la salud de las poblaciones como resultado de la organización o de una sociedad organizada. Bueno, si hubiera preguntas, aquí dejo las dos publicaciones que pudieran ser de su interés consultarlas para ahondar más en el tema. Muchas gracias.